Gracias. Hola familia, qué gusto encontrarnos nuevamente. Damos gracias a Dios por una semana más. Cada día es una oportunidad para reconocer la majestad de Dios a través de su creación y de las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que
próximo domingo tendremos una reunión especial. Estamos celebrando nuestro 7º aniversario y no puede pasar inadvertido. Una forma de integrarte a la celebración es conectándote el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y si gustas, puedes adquirir la camiseta conmemorativa escribiendo al correo o enviando un mensaje al WhatsApp que aparece en la pantalla. Este año nuestro lema es Selah, detente y escucha. Es una alusión al momento histórico que estamos viviendo. Por un lado, creemos que esta pausa es una oportunidad para escuchar lo que Dios tiene que decirnos y por otro, prepararnos y estar listos para la etapa que sigue. Así que no dejes pasar esta oportunidad que hoy tenemos para entender el tiempo que estamos viviendo. Buenos días, familia Semilla. Cada semana tenemos muchas peticiones de oración y yo te quiero pedir que ores con entendimiento porque nuestros hermanos nos las dan confiando en que tú y yo vamos a orar con amor y con entendimiento. Hay necesidades por salud de Toñito, de Armando, de Tania, de Xochitl, Mari Carmen, Daniel Magaña, Kiev, Keila, el papá de Mónica Vélez y por Rodolfo Leal y Eduardo Ochoa, pastores en Ensenada que dieron de diagnóstico positivo a COVID. Oremos por ellos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos venir delante del trono de misericordia a poner todas estas peticiones delante de ti. Cada uno de ellos necesitan algo muy particular, Señor, sobre todo de tu fe y de tu amor y de tu paz para pasar este tiempo de prueba. Yo quiero pedirte por cada uno de ellos para que su fe no falte, para que tú los abraces, para que tú los animes y puedas suplir todo lo que haga falta en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. También quiero pedirte por la familia Méndez, ayúdame a orar. Ellos tuvieron una pérdida, murió un familiar y necesitan consuelo y la paz que sobrepasa todo entendimiento para que Dios pueda ayudarlos. Oremos, por favor. Señor, levantamos a la familia Méndez todos juntos delante de ti para que tú puedas proveer del consuelo y de la paz que puede llenar su alma en medio de la pérdida, Señor. Los levantamos porque creemos que tú eres el único Dios verdadero. A ti venimos porque a quién más vamos a ir, Señor. Levanta a la familia Méndez, tráele paz, Señor, a cada uno de sus integrantes y que su fe no falte en medio de esta prueba. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por último, quiero pedirte que oremos por este joven Diego Gil, que es primo de Jesse y sigue secuestrado, no se sabe nada de él, ya es mucho tiempo. Padre, levantamos a Diego delante de ti, tú lo conoces, él vive allá muy lejos en Venezuela, pero tú lo conoces de cerquita porque tú lo diseñaste, Señor. Tú conoces todo lo que piensa Diego, tú sabes cómo es Diego, tú también sabes si él te ama, si no te ama, pero este es el momento, Señor, adecuado y propicio para que tú te le reveles, para que tú te le hagas real a su vida. Padre, permite a Diego que viva un día más para hablar de tu gracia, para hablar de tus maravillas, para hablar de que hiciste algo con él. Padre, por favor, da señales de dónde está Diego, ya es mucho tiempo. Yo te pido que consueles a su mamá, consueles a Jessie, consueles a toda la familia cercana de Diego y que su fe no falte, Señor. Por favor, da un indicio de dónde está. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por último, déjame leerte el Salmo 40 del 1 al 3. Te la voy a leer en la nueva versión internacional. Dice: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Bueno, que esto último sea diferente para nosotros, que sea por amor y no por miedo que ponemos nuestra confianza en el Señor. Así que recuerda orar toda la semana por estas peticiones y familia Semilla, que tengas un buen domingo.
es indiscutible el hecho de que vivimos en un mundo caído y al borde del colapso. Y aún a pesar de que también hay cosas buenas y momentos buenos en la vida, no podemos negar la realidad de que la desesperanza y el agobio por las circunstancias comunes al hombre, tales como la enfermedad, el hambre, la guerra o la violencia, entre muchas otras, hacen necesaria la ayuda de Dios para salir adelante. Pero, ¿dónde puede hallar un mundo pobre esta provisión? ¿Dónde puede obtener esperanza de vida? ¿Dónde comprar el alimento para el alma? Cristo es la provisión de Dios. Él es la esperanza del mundo, el pan vivo que descendió del cielo, y a través de su iglesia Cristo alcanza y da vida a un mundo que muere cada día. La iglesia es el agente del reino. Es la proveedora de esperanza eterna. La lección de hoy ha de ilustrarnos estas verdades. Permite que el Espíritu despierte en ti el deseo de ser un proveedor de esperanza donde quiera que estés, porque la iglesia eres tú. Buenos días, Semilla. Bienvenido una vez más a nuestra reunión virtual. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer y desarrollar a lo largo de la semana. Y bueno, es momento de recibir la palabra, el alimento que estará nutriendo nuestra vida y nuestro corazón de aquí hasta el próximo domingo, hasta que volvamos a recibir una nueva dosis de la palabra de Dios. Te invito a que oremos, que juntos pongamos este momento en las manos del Señor y que podamos a través de su Espíritu recibir cada nutriente de su bendita palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar otra vez unidos a la distancia, entendiendo, Señor, que somos tu cuerpo donde quiera que estamos y que tu bendición fluye indistintamente del lugar en el que estemos. Así que gracias te damos por esta palabra que llegará a nuestra vida y nuestro corazón. Te pedimos que cada uno de nosotros tenga la disposición y la disponibilidad de ponerla por obra. Háblanos en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordaba aquel día, Mateo capítulo 14, cuando Jesús está en el monte junto con sus discípulos para tomar un tiempo de descanso, tomar un selah, un break, y en ese momento ven una grande multitud que viene trayendo a sus enfermos, trayendo necesidades, y algunos otros con el interés de escuchar a Jesús. Y todo lo que parecía un fin de semana de descanso se vuelve un día de arduo trabajo. Pero en aquella tarde, alguno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice: Señor, despáchalos ya, porque es tarde y necesitan ir a sus aldeas y comprar alimentos, porque aquí no hay para suplir una necesidad tan grande. Eran arriba de 5,000 personas. Y entonces Jesús les dice: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Seguramente conoces el resto de la historia, la famosa alimentación de los 5,000, lo puedes leer ahí en Mateo capítulo 14. El tema de hoy es proveedores de esperanza. El pasaje que vamos a utilizar es la segunda parte del capítulo 41 del libro del Génesis que hemos venido estudiando, donde veremos la continuación de aquel momento en el que José interpretó el sueño de Faraón, como vimos la semana anterior, y culminamos allá en el verso 37. A Faraón y a sus siervos les pareció muy adecuada y brillante la idea o la propuesta que José les había dado de buscar una persona con la capacidad de administrar los 7 años de abundancia para poder proveer en los 7 años de escasez. Y entonces en el capítulo 41, en la segunda mitad, nos encontramos que la solución que Faraón tiene para toda esta problemática que se aproxima es precisamente elegir a José como el único candidato y el mejor de los candidatos para ocupar este puesto. Yo quiero invitarte hoy, el tema es proveedores de esperanza, a que veamos en esta historia y la veamos a través de José, porque en esta ocasión no nos vamos a enfocar en Faraón. Ahora nos vamos a tomar como punto de referencia la vida de José, representando José a la iglesia actual. Y cuando hablamos de la iglesia, y quiero hacer esta observación y puntualizar en el hecho de que cada vez que tú escuches que se habla de la iglesia, no lo asocies en tu mente con una institución o con una organización. La iglesia somos las personas, lo hemos repetido un sinnúmero de veces,
Pero a veces nuestra mente, nuestro cerebro no deja de asociar iglesia con institución. Y aunque entendemos que es un organismo compuesto por personas, que tiene como cabeza a nuestro Señor Jesucristo y que tiene como la vida que le mantiene al Espíritu Santo, siempre tendemos a asociar la iglesia como algo extraño o algo ajeno a nosotros mismos. Nos atrevemos incluso muchos creyentes a hablar de es que la iglesia no hace esto o es que la iglesia no hace aquello, asociando, como te decía, a instituciones. Pero cuando te atrevas a decir es que la iglesia no hace esto, tienes que señalar o tienes que apuntar al hecho de que hablas de personas y hablas de ti mismo. Y sería mejor hablar en primera persona. Es que la iglesia no hacemos esto o la iglesia no hacemos aquello. Pero bueno, eso solamente a manera de poder comprender hoy en esta, llamémosle así, analogía entre la vida de José y la vida de la iglesia, de ti y de mí, cómo José se convirtió en un proveedor de alimento en tiempo de necesidad. Y cómo la iglesia hoy, el creyente hoy, puede y tiene toda la capacidad dada por Dios de proveer alimento espiritual a aquellos que tienen hambre, a aquellos que viven en desesperanza. Porque si no es en la iglesia, ¿en dónde puede el mundo encontrar paz, encontrar reconciliación, encontrar perdón, encontrar alimento para el alma? Así que tú y yo somos estos proveedores de esperanza. Pero en este relato va a haber unos detalles muy interesantes que nos van a permitir ver como en un espejo algunas cosas que quizás hemos olvidado, otras que no sabemos o algunas que necesitamos refrescar. Y la primera de ellas es el punto número 1 que quiero compartirte, y lo tenemos desde los versos 38 al 44, es precisamente el espíritu en el creyente o el espíritu en la iglesia. Porque ninguno de nosotros está capacitado, ninguno de nosotros podría dar algo que no tiene. Un ser humano no puede ayudar a otro ser humano en su desgracia, a menos de que éste, el primero, tenga algo especial, tenga algo que ha recibido de parte de Dios y que pueda entonces transmitir a los demás. Y esto, en el caso de la iglesia y en el caso del creyente, es nada más y nada menos que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Vamos a leer los versos 38 al 44 y dice así: Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. En la historia, y es claro el pasaje, pero lo importante aquí será extraer la analogía en cuanto a aquello que te comenté hace un momento. Pero volviendo al pasaje y a la historia que tenemos aquí, que mientras José está dándole un consejo a Faraón, en los versos previos al 38, le está diciendo que necesita un varón prudente, sabio, que sepa administrar, que tenga cierta característica, ciertas cualidades, pero le dice: tienes que buscarlo ahora. Hablamos de eso la semana pasada. Y entonces Faraón, qué interesante es todo esto, que mientras José está hablando, yo creo que el corazón de Faraón está palpitando fuerte y sus ojitos están brillando porque está viendo delante de él la persona idónea para desarrollar esta tarea. Así que no tarda más José en terminar de dar su consejo, que Faraón está hablando con sus siervos y está considerando que lo que él dice es lo apropiado, pero al mismo tiempo está señalándolo como la solución al problema. Pero ¿qué es lo que ve Faraón en José? Porque no fue solamente el consejo aquello que llamó la atención de Faraón. En el verso 38
está aquello que básicamente define a un creyente y le hace diferente de cualquier otra persona en el planeta. Dice el verso 38, que cuando Faraón habló, le dijo: veo que el Espíritu de Dios está en ti. ¿Qué es lo que ve el mundo en nosotros? Indistintamente de que no somos perfectos, por supuesto que ningún creyente es perfecto, estamos en una naturaleza pecaminosa, caída. No somos perfectos, pero sí depositarios del Espíritu de Dios. Dice la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu el día que creímos. Y también en la medida que buscamos la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu nos satura, nos llena y nos da la capacidad para operar Él a través de nosotros con dones que edifican y que bendicen a los demás. Primero a los de casa, pero también a aquellos fuera de casa, y me refiero fuera de nuestra comunidad de fe, que necesitan de ti y que necesitan de mí siempre una palabra, necesitan un consuelo, una esperanza, y como te decía, ¿en quién más lo van a encontrar sino en nosotros? Ahora, en ese sentido, acompáñame por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 14, en el verso 15 al 18, el Señor Jesús habló de esto y dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Subraya esta última frase: para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es Él? Verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Verso 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vendría o cómo vino o cómo viene el Señor a nosotros? ¿Cómo es que habita el Señor Jesucristo entre nosotros? Por medio de su Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Hijo de Dios está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Pero a la vez dice que está también con nosotros, está en nosotros. Lo está a través de su Espíritu Santo. El Consolador que Él envió aquel día de Pentecostés, que de todas maneras, tiempo atrás, como bien leímos, ya estaba operando en el mundo, ya estaba operando en los discípulos, pero aquel día marcó el inicio de una nueva era en la cual la iglesia, los creyentes, serían depositarios de este gran tesoro. Y mira, hablando acerca de este tesoro, ahí en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, haciendo una referencia a que nosotros somos simples depositarios de la grandeza de Dios y de la grandeza de su poder a través de su Espíritu, pero no dejamos de ser solamente un instrumento. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque más adelante dice, ¿quién es capaz de desarrollar esta tarea? ¿Cómo pudiéramos tú y yo alimentar un mundo en necesidad por nosotros mismos? Es un pobre tratando de alimentar a otro pobre, un ciego tratando de guiar a otro ciego. Es necesario, indispensable, la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Cuando el Espíritu de Dios mora en una persona, entonces le capacita para la obra. Ahora, precisamente en esta capacitación, en los versos más adelante de Génesis 41, ya a partir del verso 39, observamos, y de ahí hasta el final de la lectura que hicimos en el verso 44, observamos 7 provisiones del Espíritu. Increíble, 7 provisiones del Espíritu que fueron en ese momento dadas a José, porque tampoco José en sí mismo y en su humanidad era capaz de poder resolver una situación como esta. Pero como bien dijo Faraón, el Espíritu de Dios está en ti porque te ha revelado todas las cosas. Vamos entonces a ver estas 7 provisiones del Espíritu y me encantaría que pudieras tú identificar cada una de ellas en tu propia vida, porque si el Espíritu de Dios mora en ti, estas provisiones también han llegado a tu vida. La primera la tenemos ahí, te decía, en el verso 39, dice, dijo Faraón a José, Dios te ha hecho saber todo esto. ¿Qué significa?
que José había recibido de Dios revelación. En una misma manera, en un mismo sentido, el creyente hemos recibido y recibimos cada día, ahorita mismo estamos recibiendo revelación de parte de Dios. ¿Qué es la revelación sino quitar el velo de los ojos y poder ver con claridad? Pero esto no puede suceder de forma racional, intelectual o humana. Es por obra del Espíritu Santo. Vamos por favor a 1 Corintios en el capítulo 2. Es un pasaje que seguramente ya hemos considerado con anterioridad y que tú conoces también. Pero mira, allá vamos a leer desde el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué verso? Este verso 7. Sabiduría de Dios en misterio, vuelvo a leer, sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, y estamos, acuérdate, en esta provisión de revelación, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que la provisión de revelación es para todo creyente por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda provisión que observó Faraón en la vida de José? Es el entendimiento. Ahí en la segunda mitad del verso 39 dice, porque no hay entendido como tú. ¿Cuál es el entendimiento? ¿O qué es el entendimiento? El entendimiento es comprensión. El entendimiento es discernimiento. Es la capacidad de separar lo bueno de lo malo de lo muy malo o lo bueno de lo mejor. Es una capacidad sobrenatural, es espiritual. Y fíjate, cuando José está prediciendo todo lo que vendría en el futuro, pero cuando está también aconsejando a Faraón qué es lo que él debe hacer, Faraón está identificando que este hombre tiene una capacidad sobrenatural de entendimiento, comprende los tiempos, comprende cuál es la situación que tienen delante. La tercera provisión es la sabiduría, porque ahí mismo le dice, tampoco hay otro tan sabio como tú. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de poner en práctica lo que uno sabe. Fíjate, platicaba hace una semana con mi esposa y con mis hijos, estábamos precisamente en torno al pasaje de Génesis 41 en la primera mitad, y hablábamos acerca de los dones espirituales y cómo estos siguen operando a través del creyente. Pero les decía yo que el Espíritu Santo, cuando opera, por ejemplo, palabra de sabiduría, la puede operar a través de cualquiera, de cualquier creyente. Tú eres un instrumento o puedes ser un instrumento para hablar por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Y cómo sabes cuando hablas con sabiduría? Pues cuando sabes cómo aplicar el conocimiento. ¿Y cómo es esto? Suponte que alguien viene y te pide un consejo y te rascas la cabeza y dices, pero ¿yo qué le puedo decir? ¿Yo qué le puedo aconsejar? ¿Yo cómo lo puedo ayudar si no puedo a veces ni conmigo? Pero en ese momento Dios a través de ti comienza a dar un consejo y le comienzas a decir qué es lo que la persona tiene que hacer. Y llenas a la persona, satisfaces a la persona. Obviamente entendemos que es Dios a través de ti. Y al final, y después de que esta persona suple su necesidad, te quedas pensando, pero ¿cómo le pude yo haber dado un consejo como ese? ¿De dónde salieron estas palabras? Bueno, es la operación del Espíritu Santo a través de una persona. La operación de los dones espirituales es más práctica y más común de lo que te imaginas. El problema ha sido esta sobreespiritualización emocional
de los temas espirituales, pero son tan prácticos como el respirar mismo. Y entonces Faraón identificó en José, y es lo que el mundo tiene que identificar en nosotros, que hay sabiduría en nosotros. Déjame decirte, hay sabiduría en la iglesia, mucha sabiduría. Es un error también pensar que solamente 1 o 2 o 3 en la iglesia son las personas que tienen sabiduría de Dios para aconsejar. La sabiduría sobreabunda porque el Espíritu ha repartido sus dones entre todos. Una cuarta provisión que el Espíritu da al creyente y que identificamos en este pasaje es la mayordomía. Versos 40 y 41, donde Faraón identifica en José precisamente esta capacidad y le dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. También le dijo: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Qué interesante, de esclavo a señor. Es exactamente la misma provisión que el Espíritu Santo nos da, de esclavitud del pecado, de no tener la capacidad, absolutamente no tener la capacidad de salir de nuestra condición. Somos puestos por el Espíritu en una posición superior, digamos, diferente, privilegiada, y nos da también esta capacidad de señorío. Mira, yo sé que en esto que te voy a leer hay mucho misterio y no pienso aclararlo, pero sí compartirlo. Primera de Corintios, capítulo 4, hablando de esta capacidad administrativa, y no me refiero a términos terrenales o términos naturales, sino a la capacidad de administrar y de ser mayordomos de las riquezas espirituales. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 4, en el verso 1, dice el apóstol Pablo: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tú y yo somos administradores, mayordomos de los misterios de Dios, lo que el mundo no puede entender, no puede comprender, no puede razonar, no puede procesar, porque no tiene el Espíritu de Dios, como leímos capítulos atrás en 1 Corintios. Tú y yo sí lo podemos hacer, porque tenemos el Espíritu Santo. Ahora, hablando de mayordomía, también se extiende esto a gobierno y a reino en términos espirituales. Y fíjate lo que dice el capítulo 6, hay algo interesante acá. Y resulta, bueno, que 2 hermanos creyentes en la iglesia de Corinto están teniendo un pleito y van a ir delante de las autoridades civiles para que juzguen esta situación. Y entonces Pablo se jala los cabellos, si es que tenía todavía, y se molesta. De alguna manera es una expresión de indignación la que está en el capítulo 6. Por lo siguiente, dice: ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben, fíjate bien este verso 2, que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿acaso no son capaces de juzgar cosas más pequeñas? Verso 3, ¿o no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si tienen juicios sobre asuntos de esta vida, ¿ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos les digo que no hay entre ustedes ni un sabio, ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Estas palabras suenan a indignación. A Pablo no le cabe en la cabeza el hecho de que estos creyentes de Corinto, que tienen el Espíritu Santo, que de hecho se ufanan, porque el resto de la carta sí es de los dones espirituales, y etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que no tengan la capacidad de solucionar asuntos tan pequeños? Esta capacidad de mayordomía, de los misterios de Dios, en fin, es una provisión del Espíritu para ti y para mí. Vámonos rápido porque el tiempo nos va a comer. Vamos a ver la quinta provisión del Espíritu a la iglesia, y está allá en Génesis, en el capítulo 41, pero ahí en el verso 42, dice que entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Yo quiero imaginarme esta escena y de verdad no puedo dejar de ver en esta imagen mental
la cara de todos los sabios, de los adivinos, la cara de los soldados que ahí estaban, la cara de quizás hasta Potifar, porque Potifar era un personaje político importante que había enviado a José a la cárcel. No puedo imaginar la cara y el asombro de todos los presentes en la corte de Faraón cuando dijo estas palabras, y no solamente eso, sino que quita su anillo de su dedo y ahora lo pone en la mano de José. Era el máximo símbolo de autoridad. Y lo que le estaba diciendo es, lo que tú decidas, te doy mi anillo, lo que tú decidas, séllalo con ese anillo y yo estoy de acuerdo con todo lo que tú hagas. Qué impresionante. Esta es una provisión también del Espíritu al creyente. Vamos a Mateo capítulo 16 y vamos a leer del verso 15 en adelante. Jesús le dijo a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, piedra, y sobre esta roca, y hago aquí la aclaración, que esta roca es una referencia al verso 16, es decir, la declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y observa el final del verso 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es un principio de autoridad. Jesús está delegando autoridad, no en Pedro específicamente, sino en la iglesia representada en él. Al darle las llaves, es darle como en el día de Pentecostés, cuando recibe todos los discípulos y Pedro también comienza a predicar y hay 3,000 hombres que creen por primera ocasión al Evangelio y se integran a esta nueva iglesia, nueva asamblea, nueva comunidad de creyentes histórica. Y fíjate, esta delegación de autoridad es impresionante porque sigue vigente el día de hoy. Tú y yo tenemos más autoridad de la que pensamos y de la que creemos. El problema es que a veces precisamente ese es el conflicto, no lo creemos. Pero el Señor nos ha dado autoridad. Jesús, cuando envió a sus discípulos, yo les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo, etcétera, etcétera. Conocemos toda esta transferencia de poder que Cristo ha dado al creyente. Y a veces nos traen, discúlpame, como perico a toallazos las circunstancias o incluso el mundo espiritual sin entender muchos de esos principios. Me encantaría tiempo como para ahondar en ellos, pero tú eres autodidacta, debes ser autodidacta de la palabra, tienes toda la semana para estudiar cada una de estas provisiones del Espíritu. Pudieras estudiar una cada día de la semana, ya completas una semana increíble. Y que cada día, Dios, háblame acerca de la revelación que tú me das, háblame acerca de esta provisión de autoridad, háblame acerca de esta provisión de entendimiento, de sabiduría, etcétera. Vamos a la sexta y tiene que ver con identidad. Y aquel día cuando también está Faraón ahí con José, dice que no solamente se quitó el anillo y lo puso en su mano, sino que también dice que le vistió de lino finísimo. Y esto habla de identidad, habla de una nueva naturaleza. El vestido de esclavo o los harapos quizás de esclavo fueron quitados de él y ahora fue puesta en él o impuesta en él una nueva naturaleza. Y eso tiene que ver con esta provisión del Espíritu para ti y para mí de ser nuevas criaturas en Cristo. Jesús habló de ello cuando estaba con Nicodemo. El que nace del Espíritu, ese es el que nace de nuevo. El nuevo nacimiento es precisamente esta nueva identidad que tenemos en Dios. Qué provisión tan maravillosa. Y la última, la séptima provisión del Espíritu, aquí en José la vemos porque dice que no solamente le puso un vestido de lino finísimo a Faraón, sino que también le puso un collar de oro. Este collar de oro era una distinción por encima de cualquier otro.
Era algo que adornaría a José, pero que le haría diferente. Y esto es, de alguna manera, o esta provisión es la preeminencia. Quiero ilustrártela en Efesios capítulo 1, porque un collar de oro como este lo traemos puesto tú y yo. Mira, ahí en el verso 1, en capítulo 1, en el verso 22, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, bajo los pies de Cristo, y Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínate, es que no logramos entender esto de verdad, que Cristo es la cabeza de todas las cosas, pero dice que sobre todo, dice, lo puso por cabeza de la iglesia. Y la iglesia, acuérdate, somos tú y yo. La iglesia, dice, es su plenitud. Cristo se expresa en el mundo, eso significa que seamos su plenitud. Cristo se expresa en el mundo a través del creyente. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ojalá Dios te esté dando ahorita revelación y entendimiento espiritual para comprender estas cosas. Luego también ahí en Efesios, pero en el capítulo 2, en el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué palabra, ¿no? Tú y yo hoy sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y espero que puedas entender cómo esto puede suceder en lo espiritual. Porque así como Cristo está sentado a la diestra de la majestad, pero nosotros aquí en la tierra somos su plenitud, somos su cuerpo, somos quienes le representan y quienes le exhiben, bueno, de la misma manera, por estar unidos a Él por el Espíritu Santo, si Él está sentado en los lugares celestiales a la diestra de la majestad, nosotros estamos también ahí sentados a la diestra de la majestad porque Él es nuestra cabeza, somos un cuerpo con Él, somos uno solo en Él. Increíble, ¿no? Bueno, las provisiones del Espíritu. Ahora, ¿para qué el Espíritu nos provee de tantas cosas, de estas 7 y de quizás muchas otras que pudiéramos seguir encontrando a lo largo de la Escritura? Pues tiene un propósito. Y esto nos lleva al siguiente punto, que los creyentes somos la sal y la luz. Mira, vamos allá a Génesis capítulo 41, verso 45 y 46. Dice, y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Bueno, no se le dieron todos estos privilegios, todos estos honores, pues nada más para que ahora se sentara junto a Faraón en el trono a rascarse la barriga. Se le dieron todas estas cosas por un propósito, resolver el problema que vendría sobre Egipto. Y entonces lo primero que Faraón hace es que le cambie el nombre y le pone Safnat Panea. ¿Y sabes qué significa? Hay 2 o 3 versiones de lo que este nombre significa. Coinciden en alguna manera, pero es algo difícil de traducir, según dicen los eruditos. Pero una de las formas en las que se interpreta este nombre es preservador del mundo. Faraón estaba viendo en José aquel que iba a salvar a esa generación. Y entonces señala a José como un agente preservador de la humanidad. Y entonces tiene todo sentido con la misión de la iglesia en el mundo. Hemos recibido todos esos privilegios de Dios, pero tienen una causa, tienen una razón de ser. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo, ustedes son la sal y ustedes son la luz de este mundo. La sal es un agente, y en el entendimiento, en el contexto bíblico, la sal era un agente, sigue siendo, ahora hay refrigeradores, congeladores, pero en ese tiempo era la sal el agente preservador de alimentos y de muchas otras cosas. Tú y yo somos agentes preservadores, somos los agentes del reino.
Ahora dice que una vez que le pusieron el anillo y que hicieron todo esto, dice que salió José y recorrió toda la tierra de Egipto. Me recuerda el Evangelio o la misión del Evangelio, ¿no? De vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La iglesia tiene esta misión, tiene esta capacidad de preservar este mundo que está corrompido y que está al borde del colapso, pero la iglesia tiene una función específica. Tú y yo tenemos una función, no somos creyentes nada más pues, para irnos al cielo. Eso es de alguna manera, viene en el paquete, pero el creyente hoy es salvo, tú fuiste salvo y tenemos una misión en este mundo. Y tenemos que alimentar a este mundo que está en inanición y está al borde de la muerte. Eso es lo que vemos aquí, dentro de los propósitos. Hay otro propósito, es el punto número 3, vamos al verso 47 al 49 de Génesis 41. Y el punto número 3 es que el creyente es el mayordomo de la gracia. Verso 47 al 49. Dice, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Qué increíble lo que comenzó a suceder esos 7 años. Cuando dice que la tierra produjo montones, es que era una sobreabundancia. Había alimento de sobra. ¿Qué hubiera pasado si José no aparece en escena? Pues obviamente habría pasado lo que uno hace en los tiempos de bonanza, ¿va? Ganas más, pues gastas más, no te preocupas por cuánto dinero sale, porque pues, sabes que está entrando y puedes darte tus lujitos, pero vienen los años difíciles y como no guardaste, pues ahí es donde entonces empiezan los problemas. Pero como José tenía entendimiento, revelación, sabiduría y vio todo el cuadro completo porque Dios así se lo permitió, pues entonces durante esos 7 años de abundancia recogió a montones y guardó y guardó y guardó porque sabía lo que iba a suceder. Nosotros como administradores de la gracia de Dios, mayordomos de la gracia de Dios, dice la Escritura que somos nosotros mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Creo, y pues entre paréntesis te lo digo, ahora que estamos cumpliendo 7 años y que estamos en esta pausa, yo creo que en estos 7 años, y yo sé que no para todos, pero sí para muchos de ustedes, semillosos de aquí de Ensenada, estos 7 años ha abundado la palabra de Dios y ha abundado la gracia de Dios, y yo espero que la hayas acumulado y acumulado y acumulado, porque vienen años de gran necesidad. Todo esto que estamos viviendo ya lo sabemos, ya hemos hablado de esto, traerá detrás de sí años de escasez. Y ya no estoy hablando, en ningún sentido no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de escasez en cuanto a la paz, en cuanto al gozo de vivir, en cuanto a sentido y propósito de la vida para aquellos que no conocen a Cristo. Digo, si está pasándonos aún a los creyentes, que estamos así como que qué va a pasar y que no debería ser, honestamente creo que no debería ser ninguno de nosotros, pero hemos acumulado mucha palabra. Y sí, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de necesidad, de gran necesidad, pero tú y yo, si es que hemos acumulado, si es que hemos guardado, ¿por qué? Porque en los tiempos de abundancia espiritual estuvimos guardando en el granero. Bueno, tenemos entonces mucho. Tú no digas si alguien quiere un consejo, si alguien necesita de tu ayuda, alguien que no es creyente. Ay, pero yo qué le voy a decir, le voy a hablar al pastor, por favor, ni te molestes en hablarme, porque lo voy a remitir contigo otra vez. Tú tienes toda la capacidad, si el Espíritu de Dios está en ti, tienes toda la capacidad para hacer cualquier cosa o para que el Espíritu haga a través de ti cualquier cosa.
para evangelizar, para aconsejar, para amar, para instruir, para redarguir, para corregir, para hacer muchas cosas, porque eres administrador de la gracia de Dios. Digo, no quiero decir que nunca me llames para alguna situación, ¿no? Entiendo que hay situaciones que uno tiene que resolver, pero en esta provisión del Espíritu para tu vida, sé tú quien lo haga, porque creo que hemos engordado bastante. Fueron 7 años hasta este nuestro aniversario, en los que Dios nos ha dado y nos ha dado y nos ha dado y nos ha dado. Ok, de gracia recibiste, da de gracia. Así que todo lo que acumulaste, todos esos estudios, todas esas horas ahí en oración o en la palabra, todas esas enseñanzas, predicaciones, bueno, todo eso se llenó tus graneros. ¿Para qué? Pues precisamente, para que, como veremos ya al final de esta plática, seas tú quien provea de esperanza a este mundo sin esperanza. El cuarto punto es que el creyente es un testigo fiel también del poder, de la gracia y de la misericordia de Dios. Versos 50 al 53. Nacieron a José 2 hijos antes de que viniera el primer año de hambre, a los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo o mi aflicción y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Algo que sucede en estos 7 años, y no me refiero a estos 7 años como iglesia aquí local, sino en estos 7 años que definen un tiempo de provisión espiritual, porque el número 7 en la Escritura siempre define algo completo, algo que no le falta nada. Para nosotros, 7 años de abundancia puede representar cualquier periodo de tiempo, 1 año, 3 años, 10 años, 20 años. Es simplemente un periodo de tiempo en el cual Dios nos capacita completa y absolutamente y nos equipa para la obra. Y en este periodo hay algo también que sucede en nosotros, por eso nos convertimos en testigos fieles del poder de Dios. Número 1 dice que Dios, aquí en este caso de José, Dios nos hace olvidar nuestra aflicción. El pasado cada vez queda más borroso, cada vez se ve menos, como dice Isaías 54, te olvidarás de la afrenta de tu juventud, de la vergüenza de tu juventud, es decir, aquel pasado del cual hoy tanto te avergüenzas, cada vez se ve más lejos. Eso es lo que estaba pasando en la vida de José, porque habían pasado ya muchos años. Dijo: Dios me hizo olvidar toda mi aflicción, por eso le puse Manasés. Al segundo le voy a poner Efraín. ¿Por qué? Porque dice: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Aquí en Egipto Dios me está haciendo fructificar. ¿Por qué esto define la vida del creyente y por qué somos testigos de esto? Porque también en este mundo de aflicción podemos ser fructíferos. Así como dijo Jesús: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que, ¿qué significa todo esto? Que aún en medio de un panorama tan adverso, el creyente no deja de dar fruto. Donde quiera que estés y donde quiera que vayas, en el lugar en el que te encuentras hoy o en el lugar en el que te encontrarás el día de mañana, así sea un ambiente tan hostil y tan adverso, Dios puede hacerte fructificar porque ha puesto su espíritu en ti. Por eso nos convertimos en testigos de su gracia y testigos de su poder. Estos 2 hijos de Efraín representan eso en nuestras vidas. Y el mundo tiene que ver eso en nosotros, que tenemos un antes y un después. Hay un pasado que nos avergüenza, pero hoy tenemos una vida nueva. Y que aún a pesar de vivir en un mundo como este, y mientras todos están o muchos están en desesperanza, en aflicción, en incertidumbre, el creyente está fructificando, está dando fruto, porque la presencia de Dios está en él y opera a través de él. Vamos al quinto y último punto: el creyente proveedor de esperanza. Y ese es el objetivo a final de cuentas en todo esto. Por eso el tema de hoy es proveedores de esperanza, versos 54 al 57. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan.
Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿A quién puede ir tu vecino, tu amigo, tu primo, tu tío, tu mamá, tu hermano, tu hijo? Todo aquel que no conoce a Dios y que no tiene la esperanza de la vida eterna, ¿a quién va a acudir? Hoy por hoy se van a levantar 1000 voces. Cursos de superación, cómo levantar la autoestima, cómo ser exitoso en la vida. Pero ninguna de ellas va a satisfacer el hambre. El único lugar donde el mundo puede realmente satisfacer su necesidad es la iglesia. Y por favor recuerda, no me refiero a una institución, no me refiero a una iglesia local, me refiero a todas las personas, hijos de Dios, creyentes, depositarios del Espíritu, dispersos alrededor del mundo, que son la plenitud de Cristo. Ellos tienen la respuesta, ellos tienen la solución. Y ellos, o sea nosotros, tenemos la gran responsabilidad y el gran privilegio de guiar a todos estos hambrientos a la fuente de la vida, es decir, a Cristo. Tú y yo somos los únicos, por favor entiéndelo, tú y yo somos los únicos proveedores de esperanza en todo el planeta. Porque cualquier otra voz, diferente a la voz de aquellos pregoneros de justicia y de perdón y de gracia, todas aquellas voces van a guiar a las personas a la perdición también. Les van a alejar de Dios y les van a ofrecer una mala imitación. Así que yo espero que hoy nos identifiquemos con José en este sentido, porque el hambre viene y con gran intensidad. Por eso creo que, y con esto termino, cuando en Mateo 24 Jesús habló de los últimos tiempos, indistintamente de las etapas descritas ahí, 3 o 4 etapas descritas en Mateo 24, que son las que definen los últimos tiempos, hay una que se repite en todas, y es el engaño sistemático. Falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. ¿Por qué? ¿Por qué se levantan tantos de ellos? También el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos se amontonarán maestros, porque habrá comezón de oír, y la comezón de oír viene por la necesidad. La gente va a necesitar escuchar un mensaje de esperanza. Por eso es que se levantará un engaño sistemático en todo el mundo. La pregunta es: ¿has llenado tus graneros de provisión espiritual para alimentar a aquel que venga a querer comprar de ti alimento para su alma? Bueno, pues te lo dejo de tarea. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Disfrutemos de esta semana en nuestras semillas en casa, en nuestro estudio personal. Continuemos considerando la palabra de Dios y nos vemos para celebrar el próximo domingo en nuestra reunión de aniversario. Un abrazo, bendiciones. Buenos días, mi nombre es Rocío Rodríguez, tengo 45 años, soy contador público y en el ministerio en Semilla estamos en el área de adolescentes y jóvenes de preparatoria. Desde el 2012, pues Dios habló a mi corazón. En el 2013 me bauticé y desde entonces pues ya no hemos dejado de congregarnos ni de estar participando en la iglesia. Esta etapa vivida recientemente cuando fui positivo a COVID-19 definitivamente cambió mi perspectiva de vida, porque siempre soy una persona que me he dedicado muchísimo a trabajar y trabajar
poniendo todo en un segundo plano, incluso a Dios y a mi familia. Y antes de enfermarme yo decía, bueno, yo no me puedo dar el lujo de enfermarme porque tengo mucho trabajo, no puedo parar. Y de cierta manera mi esposo y yo estábamos en la misma sintonía, ¿no? Y pensando, ¿no? Y que si nos enfermamos nos tenemos que encerrar y pensando que nunca nos va a suceder, ciertamente. O sea, piensas que todo el mundo se va a enfermar, menos uno. Cuando empiezo yo con los síntomas, todavía dije, no le hace, que me dé de una vez y yo sigo aquí en casa trabajando. Pero una vez que yo ya tengo mi resultado, entré en un ataque de pánico que era todo lo contrario a lo que yo había pensado, y el saber que uno corres ese riesgo, o tu familia, o el saber que tuve contacto con varias personas y que pudieran haber estado infectados por mi causa, para mí eso eso me tumbó. Y tuve momentos y horas de llanto y de terror. El momento que el doctor me dice, en este momento tienes que aislarte, alejarte de tu familia, corre y enciérrate y deja todo lo que tengas que hacer y dedícate a recuperarte. El tiempo de la enfermedad sola, todo te arriman a tu puerta, pero no puedes tener contacto con tu gente, solamente en una videollamada. Los días pesados de la enfermedad, con los síntomas como la fiebre, todo lo más feo que puedas pasar lo pasas solo, no hay nadie que te esté brindando el apoyo de pérdida. Aquí estoy, sabes que están ahí, pero nadie está contigo. Y el único que está contigo, pues es Dios. Y en todo momento, Él me hizo fuerte, porque yo tenía miedo, no tenía miedo, tenía terror. Pero Dios me hizo fuerte, porque en un momento a otro, de estar en un llanto y derrumbada, pidiéndole y clamándole que mi familia no estuviera infectada, que mi mamá, que es una persona mayor, estuviera enferma, me aterraba el simple hecho de pensar que por mi causa pudieran estar padeciendo eso. De un momento a otro llegó la paz, y sé que pues fue en las oraciones de la gente que estuvo orando por mí, gracias, ¿no? Llega ese momento de paz, únicamente tengo que rendirme a la voluntad de Dios y agradecerle, aún así me sintiera como me sintiera, o sea, le agradecí el que me haya puesto en ese momento, porque sé que realmente lo necesitaba. Realmente necesitaba estar en esa soledad para recapacitar y recapitular en todo lo que había postergado en Él. Parte de nuestra adoración es nuestras aportaciones. Si está en tu posibilidad de hacerlo, te recordamos cuáles son las cuentas en las que debes de realizarlo. Damos gracias a Dios por lo que hoy hemos recibido. Que la palabra halle en ti una tierra fértil que produzca al 100 por 1. Te quiero invitar también a que te sumes a un día de ayuno cada semana. Todos los lunes estaremos en ayuno y oración por dirección y sabiduría para vivir el tiempo presente. Nos privaremos de alimento desde el domingo por la noche hasta el lunes a las 6 de la tarde. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.